No. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya tengo la fecha de los parciales. Estuvimos, a ver, ¿estás ahí, doctora? Ah, sí, Ana. Te vamos Sí, a estoy por pasar acá. una tentativa de calendario que hicimos con Federico, para ver si estás de acuerdo, y eso nos falta completar, y en todo caso lo completamos entre los tres después. Pero tenemos un parcial el 9 de septiembre. Tengo que confirmar el 14 de octubre, creo que no, creo que es el 19, porque lo cambiamos, pero ese lo vamos a confirmar. Y después el 25 de noviembre. ¿Me puede repetir, profe? Sí, 9 de noviembre. No, 9 de septiembre. 9 de septiembre, dijo profe. Ay, sí, perdón, 9 de septiembre. Después, lo del 14 de octubre, creo que es el 19. A ver, fíjense si cae un día de clase, porque lo cambiamos para el 19, creo. Eso me lo va a confirmar Federico, porque yo recién le pregunté porque no puse el cambio. Y en si el- no es El 19 cae un miércoles. Bueno, No. pero creo que es un viernes el segundo. Entonces sería el 21. 14 o 21. Bueno, no sé, eso queda a confirmar. Y el 25 de noviembre, ¿está? Del 19 al 26 de septiembre hay receso, ¿no? Por los exámenes. Sí, correcto. Bueno, Sí. está abierto ya el lugar para que ustedes pongan los trabajos. Ah, para que ustedes carguen los trabajos. Pero además, me pidió Federico que él va a abrir un espacio para grupos de trabajo, para así unificamos todo. Entonces, en el espacio de grupos de trabajo, los grupos que se han formado, ustedes tienen que entrar y poner el grupo, los integrantes y el tema. ¿Ok? Digamos que está actualizada Eva. Está perfecto. Una consulta, profesora. ¿Cuál es el próximo trabajo que tenemos que hacer? No, yo les mandé uno, ya les mandé uno. Sí, ya lo de las tratados. etapas de elaboración de los tratados, ¿no? Sí, sí. Que Bien, lo dijo era en la ese clase por con ahora. el profesor Federico la última vez. Sí, se dieron eso, sí. Bueno, Profe, ese trabajo disculpe. lo tienen que... Sí. Perdón la Sí, interrupción. Perdón la interrupción. ¿Usted ya mencionó la modalidad del tercer y último parcial? el último es presencial. Bien, pero ¿es escrito o oral? Porque usted había dicho al principio de año que capaz que lo hacía oral. Me parece que va a ser escrito porque son unos cuantos. Ok, gracias. ¿Está? Multiplicación, profe, multiplicación. No preguntas. ¿Y el primero parcial, qué Y modalidad otra va a cosa. ser? ¿El primer parcial, qué modalidad va a ser? ¿Va a ser múltiple opción o desarrollo? No, es múltiple opción. Está. Otra cosa, en el último parcial no va a ir, por ejemplo, todo lo que dimos del segundo al tercero, sino que en el último parcial vamos a agarrar, por ejemplo, 15 temas del año y ustedes los tienen que estudiar. Eso es lo que hacemos todos los años, Ana, Perfecto. ¿Y ¿sabes? En usted el avisa último con tiempo esos parcial. 15 temas? Ah, obvio. Ah, perfecto. Gracias, profe. ¿Está? Porque así, igual ustedes lo van a tener. Profe, el último sí presencial, ¿verdad? Con ustedes. Sí. Si pudiéramos hacerlo oral sería fabuloso. Ana, ¿verdad? Sería mucho mejor oral, sí. Sí, pero el asunto es que no son muchos. Claro, lleva mucho tiempo el oral. Sí, no, si fueran 30 es otra cosa, pero Claro. Somos muchos, profe. Profe,
Una consulta, el último, Mm. presencial, ¿no va a ser mejor al ser tantos, hacerlo múltiple opción también? No, yo lo hago siempre con Ah, temas. está. Además, ustedes lo van a tener todo refresco, quise decir, porque no refresco de Coca-Cola. Lo van a tener todo refresco porque, Ramiro, bueno, quédate quietito ahí, ¿sabes? Bueno, a ver si lo ven, ¿lo pueden ver? No. No lo vemos. Ahora sí. Ah, ahora sí, precioso. Tan Hola, mimoso. Ramiro. Mirá, te están saludando. Mirá, Ramiro, mirá. Ramiro. Mirá, contesta, está ¡Ay, mirá, me contestando. contestó! Así. Ramiro, Hola, diga, hola, ¿qué hola. tema vas a dar hoy, Ramiro? Qué divino. Bueno, Pablo, ¿querés hacer una pregunta? Pablo. ¿Me habla a mí, profe? Sí, ¿se Sí, escucha ahí? Pablo Benavent. No, soy Ah, yo. no, yo soy Pablo escucha ahí? Correa. No, Pablo Benavent. ¿Se Bueno, escucha? quédate quietito ahí. Sí, se escucha. Ah, bien. Quietito ahí. No, yo quería decir algo porque creo que estaba quedando, no ha quedado claro el tema de qué es una opinión prudente. Se corta todo. Ser parcial, ¿Qué? ahí se escucha bien, ahí Sí. se escucha bien. Sí. Digo que lo del tercer parcial, si es oral o escrito, yo creo que no es un tema del miedo al oral, sino que uno, los que estamos haciendo este curso, somos de lejos. Entonces, Se te No, entrecorta. sé que se cortó. ahora que Se cortó, Pablo. No se te escucha ahora, Pablo. Aprovecha a apagar la cámara, tenés mala señal. Bueno, cualquier cosa me escribís, Pablo. Como la profe, ¿qué dice? Ay, no sé, se me perdió el... Que el día que tenga novia quiere que lo presuma, la novia, así como vos presumís a Ramiro. Y bueno, Adrián, capaz que está buscando mal. ¿Quién es? ¿Quién es que Adrián. dijo eso? Adrián mató. Ay, qué Pablo está levantando la mano, pero lo que pasa es que no... Alto gato, me dice acá. Alto gato, pero en el buen sentido, ¿eh? Porque alto Claro, que gato... tiene tremenda calidad de vida el gato ese. Claro, sí. Porque en la Argentina dicen alto gato, otra cosa. Sí. ¿No? Bueno, vamos a empezar con la clase. Ah, no, a ver, tengo otro anuncio. Bueno, tienen que subir así inmediatamente porque ya tenemos casi completo el calendario, que más o menos nos guiamos por lo del año pasado, Ana. Y queremos saber los grupos y los temas para adecuarlo al calendario. Después, si tú estás de acuerdo, Ana, Federico te va a pasar el calendario, así el proyecto de calendario. Si tú estás de acuerdo con las fechas y los temas así, que están asignados para ti, y si no, cualquier cosa, me decís, obvio, ¿no? Estamos arreglando. ¿Eh? Eso lo arreglamos. Lo Sí, arreglamos. Claro que sí. Bueno. Marita, antes de que comiences la clase, un segundo, quiero hacer nada más que una puntualización, ¿me permitís? Bueno, sí, cómo no. Bien, la clase pasada, cuando Federico estaba dando tratados, le comentaba al grupo, sobre la ley 15.737, que incluye el texto del Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? Sí. De los protocolos. La ley de amnistía. Sí, del protocolo facultativo también. Y había un compañero que muy acaloradamente defendía la postura de que no estaba incluido en el texto de la ley, que el artículo 15, bueno, dice, se apruébase en realidad
Sí. bueno, menciona, ¿verdad?, el pacto. Pero Sí. hay que observar un poco más, porque a simple vista no se ve. Cuando dice la ley, entramos a la página del Parlamento, por ejemplo, y vemos que hay una llamada al costado del número de la ley y del nombre. Esa llamada nos lleva a que al final del texto de la ley de amnistía dice, se anexan a esta ley la convención, en fin. Convención americana. Claro, entonces digo, para que no quede la duda que en realidad no se les dijo un dato erróneo. El dato es correcto, correctísimo, ¿sí? No se lo ve así, pero bueno, la propia ley dice que se está anexando. Claro, Ahí está perfecto. No sé si está el compañero en la clase hoy, pero sería bueno que se lo hicieran llegar. Estoy acá. Estamos hablando de lo mismo. Aparecía el linkeado en la página del INPO. Lo Claro, que incluía en el cuerpo de texto de la ley, artículo por artículo, la transcripción se pone como anexo. Está perfecto. Estamos hablando pero está incorporado al texto de... Pero está incorporado, claro. O sea, se incorpora porque, claro, lo que si se está aprobando, se está ratificando el pacto en el año 85 por esa ley, ¿verdad? Entonces, no está en el cuerpo propiamente de la ley, que tal vez de ahí... Pero hay un llamado a que está anexo. Pero claro, eso me refería yo. Lo dice explícitamente. Está. Bueno. Me había quedado la sensación de que era un no, que no estaba incluido en el texto de la ley el pacto. Y está el pacto y los protocolos... Se menciona como un anexo, claro. Ahí está, la ley lo incorpora, está incorporado, sí. Está transcrito dentro del cuerpo propiamente, pero es lo mismo, está incluido. Bueno, ¿quedó claro? Por supuesto que sí. Bueno. Bueno, ¿y cuál era la discusión? No entiendo. De que no estaba incorporado, que no incorporaba los artículos. Claro, que la ley de amnistía no incorporaba la ley, que no incorporaba, perdón, el pacto de San José de Costa Rica. ¿Está? Claro. Y va todo junto. Va todo junto. Que yo les comentaba que era el único caso que yo conocía personalmente, ¿no? Fuera de que puedan haber. Claro. Sí, Patricia. Lo que iba a preguntar cuáles iban a ser los temas del primer parcial. Todo lo que demos hasta el primer parcial. Y vamos a hacer una clase de repaso siempre antes de cada parcial. Genial, gracias. Ok. Valentina. Profe, yo, con respecto al mensaje que mandó el compañero Pablo, mi duda también es con respecto al último parcial presencial, por la hora, por ejemplo, yo que vivo acá en Maldonado, el último ómnibus sale a las 10 o a las 11. Como que no sé si es en horario de clase o cómo lo va a manejar en ese tema. No, yo digo que lo vamos a hacer en otro horario, más temprano. Podemos hacerlo. Porque claro, como la idea es tampoco entre todos, nunca se llega siempre a un arreglo de horario. Porque por algo eligieron... Bueno, pero podemos ver si están todos de acuerdo, tipo hacerlo a las 7 de la tarde, ¿no? Que salen de los trabajos o ya con tiempo piden para salir un poquito antes o salen antes. Yo, por ejemplo, yo tengo hasta las 7:30 tengo sucesiones. Bueno, pero ese día es el último parcial. Me lo va a dar Bedelía, pero yo puedo sugerir también porque de repente, como hay gente que tiene que viajar. Pero digo, yo también en mi caso viajo casi 500 kilómetros, pero digo, tengo otra clase igual. Sí, profesora, yo también me pasa lo mismo, de que en realidad yo tengo otras materias antes de esta materia. Bueno, pero fíjense que el último parcial... Igual si es el último parcial se puede faltar a una clase y se le avisa al profesor que es por el parcial presencial. Pero claro, yo me pongo en el lugar de los compañeros que viven en Maldonado, lejos, que tienen que viajar y es imposible quedarse hasta las 11 de la noche en Montevideo, ponele. Pero aparte yo creo que a esa altura, a esa altura del año, el 25 de noviembre, ya está como todo, ya está casi todo cantado, todo, digamos...
Cantados no, pero ya está, las jugadas están hechas, digamos, en cada uno en su grupo. Entonces, el que está en sus sesiones ya sabe más o menos que perder media hora en sus sesiones no le va a perjudicar ni le va, ¿no? Igual sus sesiones terminamos mucho antes, así en noviembre ya no tenemos. Sí, yo iba a decir lo mismo, terminamos antes. Sí, ahora me acabo de fijar y terminamos antes, perdón, disculpen. Yo, por ejemplo, tengo comercial de 6 a 8 y no sé si el tercer parcial no van a coincidir, porque, por ejemplo, el segundo lo tengo el 14 de octubre. Claro. Profesora, yo me quedo tranquila de que usted tiene en cuenta eso. Pero por eso claro, quería preguntar, porque hay docentes que optan por hacerlo todo virtual o directamente te dicen que... No, es que hay obligación de hacerlo presencial ese último parcial. El último parcial hay obligación de hacerlo presencial. Está bárbaro entonces, profe. Me quedo Yo tengo en conforme cuenta que lo de los la hora. viajes. Voy a tener en cuenta lo de los viajes. Y aparte lo voy a decir con tiempo, ahora en vez del día, para que ganarle de mano a otros. Sí, eso sería una buena idea hacerlo, porque si no se Claro. van a superponer el mismo día varias parciales y capaz que... Ustedes ya saben que el 25 de noviembre tienen el tercer parcial. ¿Qué cae el 25 de noviembre? Profesora, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Ayelen? Bien, gracias. Lo que sí, bueno, como dijo ahora, recién necesito tiempo por un tema de trabajo, más que nada. No vivo tan lejos, vivo en la costa, pero yo trabajo en la sierra. Tengo problemas de acomodar ese día, pero sí con tiempo, por favor. Se está interfiriendo lo tuyo. A ver, Ayelen. Hay una Bueno, interferencia. hay micrófonos abiertos, por eso. No, yo los amuteé a todos. No, solo solicitar eso, que por favor, con tiempo, porque así los que trabajamos podamos pedir ese día, porque sí nos justifican y Por demás, eso, pero pero, bueno. pero ¿qué les parece? No ni entramos en septiembre, yo ya lo voy a avisar. Bien, muchas gracias, profesora. Está, con nada. Pero si es tipo a las 7, está bien, ¿no? Sí, no tengo problema de la hora, porque voy a tener que pedir libre igual. Pero Bueno. solo eso, digo, con tiempo para uno organizarse. Acá hay un compañero que pide que lo agreguen al grupo de WhatsApp. Pero no sé quién es. Gabriela Schief. Gabriela. Schlief. Sí, yo. Gabriela que no, sí, que no pude encontrar el grupo de WhatsApp. Si me pudieran agregar, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, yo sé que con Federico dieron el otro día las etapas de formación de los tratados y hablaron un poco más de los efectos, de la interpretación. Él me dijo que lo último, lo de nulidad y todo eso, lo dieron, pero medio rápido. Entonces yo hoy, claro, ¿se acuerda que no habíamos dado las fuentes en general, ni en las normas de Yukoshens, verdad? Entonces hoy vamos a dar eso. Y después, en una próxima clase que tenemos programada, yo después me fijo bien ahí, que él me la va a mandar, mejor dicho, no la tengo todavía porque la hicimos acá, la hizo en su computadora y me la va a mandar. Otra clase, vamos a profundizar un poquito en los temas de nulidad y terminación de los tratados. Y de interpretación. Bueno, interpretación y efectos, eso ya lo saben bien, pero digo, y etapas de la formación también, porque ustedes han trabajado en eso, en los trabajos en la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy hicimos 151 con la profesora, las dos profesoras, o sea, 149. Bien. Recuerde que si hace preguntas, bajamos. ¿Cómo? No entiendo. No, que a modo de broma le digo que si empieza a preguntar, bajamos la cantidad. ¿Se acuerda la otra vez? Ah, sí, van No nos disparando. gusta jugar, profe, no nos gusta Van jugar. disparando. Bueno. El otro día se acuerda que fue con ustedes que hicimos aquello de que tenían que preguntarle a sus compañeros. Y el preguntómetro. Ahí está, hicimos, ahí está.
Bueno, ahora vamos a ver entonces cuáles son las fuentes del derecho internacional. Habíamos dicho que son distintas que las fuentes del derecho interno, obviamente, y cuáles son. A ver si se acuerdan, si dijimos cuáles eran. Sí, habremos La dicho. equidad, los actos unilaterales. Sí. La costumbre, profe. ¿Qué más? Los tratados. La costumbre, profe. ¿Qué más? Los principios generales. ¿Y qué más? Falta lo primero. Equidad, tratados, convenios. Ah, tratados. ¿Y qué más? Tratados, sí. ¿La costumbre? Sí, la costumbre, muy bien. Cheloni. Sí, que teníamos los tratados, la costumbre, los principios de derecho, y complementario tenemos también doctrina y jurisprudencia. Eso no son fuentes. No, que no son fuentes formales, pero que son complementarias, que la Corte acude a ellas. Son medios auxiliares. Auxiliares, exactamente. Auxiliares. Eso es lo que le quería decir. ¿Y a quién auxilian, Chiloni? A la Corte cuando va a tomar una determinación. ¿Solo a la Corte? Bueno, a las Cortes. ¿verdad? Sí, a las Cortes y a los abogados que vayan a presentar un caso, supongo, para ver a los estados, ¿no? en qué se van a fundamentar. Bien. Pero no son fuentes. No, las fuentes son los tratados, la costumbre y los principios del derecho. Generales del derecho, reconocidos por los principales sistemas jurídicos, ¿verdad? Porque ahí dice están en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Anexo a la Carta de Naciones Unidas. El artículo 38 dice que son fuentes del derecho internacional los tratados o convenciones, la costumbre es generalmente admitida en los principios generales del derecho, y son medios auxiliares la doctrina de la jurisprudencia, y es una fuente eventual la equidad. Ahora también hay, eso lo digo a como título de hoy también, son los actos unilaterales, son fuentes eventuales del derecho internacional. Los actos unilaterales, eso lo ponen como título, nada más. Bueno, ¿qué es un tratado? Ustedes ya más o menos, ya con lo que han hablado de tratados en clase, me van a saber decir una buena definición. Son acuerdos entre estados o personas de derecho internacional para llegar a un acuerdo y que no haya conflictos de por medio. ¿Y qué provocan esos acuerdos? ¿Acuerdos entre estados para qué? Para obligarse. Profe, estamos levantando la mano, si lo tiene en cuenta se agradece. Ah, bueno, lo que pasa es que yo no los veo a todos al mismo tiempo, pero un poquito. Los voy a tener en cuenta, sí. Victoria, a ver. Son acuerdos, profe, entre estados, No, más fuerte, Victoria. ¿Y el que me habló hoy se fue al final? El que no se le oía. ¿Eh? ¿Me escuchás ahí? Ahí vos tenés, sí. por ejemplo, acuerdos entre estados que generan obligaciones entre los sujetos del tratado en sí. Son acuerdos internacionales que generan obligaciones y derechos entre los partes. Entre las partes que acuerdan. Ahí está. Hay una prendida, una radio, una tele o algo por ahí. Yo los había muteado, pero bueno. No sé. Ahora ya están muteados, profe. Bueno. Bien, entre sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Entre sujetos de derecho internacional. Sí, Catherine Rosa. No, era para responder a la pregunta que usted hizo, que iba a decirle que era un acuerdo de voluntades de dos o más sujetos de derecho para crear, modificar o extinguir los derechos. Muy bien. Ayelem. Nada, un poco eso, que habían nombrado los estados y en realidad incluir a todos los sujetos de derecho que se rigen por el derecho internacional, que generan efectos jurídicos, esos acuerdos, y respecto a la obligatoriedad, en realidad, en principio,
se genera como un estado de, no me acuerdo exactamente la palabra, pero como un estado de compromiso de no modificar las circunstancias las circunstancias en las que se firmó ese acuerdo. De buena fe, ¿no? Deben ser celebrados de buena fe. Y bueno, después cuando se ratifica quedan como obligados, depende muchas veces si necesitan un número. El profesor el otro día decía, bueno, casi siempre se fijan 100 estados, para después cuando ya llega el número 100 ahí comienzan. Depende igual porque muchas veces... Depende. Por ejemplo, para la Convención de Derecho del Mar se exigía 60, y era entre muchísimos estados. Se exigía 60 ratificaciones y un año de transcurrida la ratificación número 60. No te veo, Ana Laura. Estoy. Ah, bueno. Bien. Bueno, nada, lo otro que quería decir, en realidad, que lo otro que quería comentar era que cuando el tratado era bilateral, se exigía, bueno, que hubiera un acuerdo realmente entre ellos, un consenso, y cuando había varios estados, bueno, se iba por mayoría muchas veces. Un acuerdo, consenso, ¿qué quiere decir? La palabra consenso... En el derecho internacional, digo, cuando una resolución se adopta por consenso, es otra cosa. O sea, acá tú, claro, pero un acuerdo especial, ahora lo vamos a ver. Pero acá tú cuando decís que hubo un acuerdo o consenso de voluntades, si concurrieron voluntades y se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Para crear derechos y obligaciones. Claro, quise decir que tenía que ser unánime. Capaz que use mal esa palabra consenso, pero bueno, cuando porque eran si es bilateral, no puede ser, tiene que ser unánime, porque si no... Claro, pero también habla, Jiménez de Arechaga, por ejemplo, dice que cuando son multilateral, pero son restringidos, también casi siempre se busca que sea unánime, ¿no? Bueno, sí, por eso depende de la voluntad de las partes, siempre. Ismael, ¿quería decir algo más, Ayelen? No, gracias, nada más dije. Ah, bueno. Sí, Ismael. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? No, yo quería decir que es una concordancia de voluntades, ¿sí? entre dos o más estados que generan efectos y que generalmente son beneficiosos, no es solamente para resolver conflictos. Pueden ser tratados sobre economía, sobre cultura, puede ser sobre economía, sobre cultura, social, ¿sí? E incluso puede ser beneficioso para estados que no estén formando parte del tratado. Bien. Es una consecuencia del tratado. Claro. Bien, los tratados se clasifican según el número de partes en bilaterales, que ustedes ya lo han mencionado, o en plurilaterales o multilaterales. Y después dentro de los multilaterales están los multilaterales generales, como la Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Cuando aglomera una gran cantidad de estados de la comunidad internacional, o la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? En los tratados bilaterales, bueno, es obvio que intervienen dos. A ver, un ejemplo de tratado bilateral que ustedes conozcan. Tratado de límites. Un tratado de límites, por ejemplo, ¿cuál, Bruno? El del río Uruguay, para decir uno. El del río Uruguay, muy bien, el del río Uruguay. ¿Qué otro tratado bilateral conocen por acá también de cerca? El del Río de la Plata. Muy bien, el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, ¿verdad? Bueno, y tratados plurilaterales. Tenemos, a ver, algún tratado plurilateral que no sea de muchas partes. Mercosur. El Mercosur, ¿no? Mercosur, muy bien, el Tratado de Asunción. El Tratado del Ártico. Está bien, también. ¿Qué otro? OTAN. ALADI. Bueno, esos son plurilaterales, ¿verdad? La OEA, ¿verdad? La OIT es una organización dentro del esquema de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero también es un tratado multilateral. El tratado constitutivo de la OIT.
Cuando un tratado es constitutivo de una organización internacional, por ejemplo, de las Naciones Unidas o de la OEA o de la OIT, se les dice Carta de Naciones Unidas, Carta de la OEA, Carta de la OTAN, ¿verdad? Cuando está constituyendo una organización, cuando es la base, digamos, de una organización internacional. Y tratados multilaterales más grandes, más generales. Bueno, ya les mencioné. Profe, se denomina como cartas, siempre Carta de Naciones Unidas, ¿dijo? No. Sí. Que cuando se trata de la constitución de un organismo internacional, de una organización como las Naciones Unidas, se le dice carta. La carta de la OTAN, la carta de las Naciones Unidas, la carta de la OEA. Pablo Correa, ¿querías decir algo? Sí, tratado del mar puede ser. La Convención de Derecho del Mar es un tratado multilateral general. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas caminando? Aprovecho a hacer ejercicio y atender su clase a la vez. La ventaja de la virtualidad. Pero qué manera de aprovechar el tiempo. Y eso que dice que, bueno, qué bien. Siempre que atiendas la clase, eso sí. No vayas mirando nada más. No, por favor, profe. Capaz que van mirando las chicas que van caminando también por ahí. Cuidado al cruzar la calle. Bueno, y yo digo, ¿qué es lo que está haciendo? Está en una bicicleta, yo no entendía. Claudia Casulo. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué tal? Uruguay, también. El Río Uruguay ya lo mencionamos. Ahí está. Es un tratado bilateral. Y como mencionó recién Pablo, el tratado de la Convención de Derecho del Mar, que es un tratado multilateral general, ¿verdad? Bien, en que han participado muchos países de la comunidad internacional. Y bueno, profe, eso ¿la Convención de Viena? La Convención de Viena, la que estamos analizando sobre el derecho de los tratados, la Convención de Viena sobre tratados entre organizaciones internacionales y estados, o entre organizaciones internacionales entre sí, ¿verdad? En fin, el tratado en la Unión Europea, en realidad, eso es según el número de partes. Según la capacidad que tengan los otros estados, los terceros estados, en integrarse al tratado, que ha sido suscrito y ratificado, en la posibilidad que tienen otros estados de adherir o no adherir al tratado, de sumarse a ese tratado y hacerse parte del tratado, tenemos la clasificación en tratados abiertos, cerrados o mixtos, ¿verdad? Tratados abiertos son aquellos que admiten que otros estados puedan adherirse, ¿verdad? Tratados cerrados, lo contrario, y tratados mixtos como el Mercosur, que requiere ciertas condiciones para que los terceros estados puedan integrar el bloque, ¿verdad? Claudia, ¿estabas con la mano levantada? No, yo la bajé, profe. Debe ser otra Claudia. Ismael. No, sobre lo que estabas hablando, que cuando en los tratados mixtos, si un Estado se quiere adherir, la decisión puede ser tomada por las 2/3 partes de los Estados que forman el tratado o por la cantidad que ellos mismos hayan dispuesto para eso. Claro, porque en realidad siempre al final de todo está la voluntad de las partes, ¿verdad? En cuanto a la posibilidad de, bueno, pero esa posibilidad de adherir o no va a estar siempre radicada en la voluntad de las partes. Bien, después según la materia, ¿los tratados de qué pueden ser? Ustedes ya lo han nombrado, lo han venido nombrando. Tratados sobre derecho diplomático, tratados sobre integración, tratados sobre economía. Ahí está, economía, tratados sobre aduanas,
tratados sobre asilo, sobre extradición, sobre refugio, sobre derecho humanitario, ¿verdad? Sobre derechos humanos, sobre medio ambiente, profe. Medio ambiente, derecho del mar. Derecho del mar. Es decir, tratados de límites también. Tratados de límites, ¿verdad? Sobre cooperación en derecho en criminología también, profesora. También. Algunos tratados, y sigue Pablo Correa en movimientos, pero qué increíble. Es una horita por noche que salgo. Una hora le doy toda la noche. Pero sí está bárbaro, porque aprovecha dos cosas. Vive. El tema es que a caminar no me quedo sin nada, sin celular siquiera para la clase. Bueno, pero él, debe ir bien protegido, yo qué sé. Bueno, o debe ser una zona más protegida o más, ¿no? Amigable. Estoy caminando adentro de un lugar donde no me van a robar nunca. Si me roban acá ya me tengo que rendir. Adentro de un lugar donde no le van a... ¿Qué? ¿Un cuartel? Casi, la escuela de policía, la Escuela Nacional de Policía. Yo di clases ahí. Mire, bueno, yo soy oficial ayudante de acá de la escuela. No, pero yo di clases en la Escuela de Estudios Superiores que está ahí en el fondo. Claro, y ahí donde estoy estudiando yo actualmente, para seguir ascendiendo. ¿En la EPES? Exactamente, en la EPES estoy yo. Bueno. Sí, ahí no lo van a robar, que lo van a robar, está lleno de policía. Bueno, yo me acuerdo que a veces me traían al centro y venían todos policías y ellos decían, la gente va a decir, ¿quién será esta señora tan importante que va tan custodiada? O presa, o que me traen presa también podía ser. Porque antes había derecho internacional en la Escuela de Estudios Superiores. No, claro que sí. Y después lo sacaron. Sí, también sé. Una lástima, porque linda materia. Una lástima, sí. Bueno, si lo roban ahí, cerra y vamos, dice Adriana Mancilla. Y sí, ¿no? Ya sería el colmo la pavada. Bueno, usando un lenguaje no muy técnico. Bueno. Acá dice... En la cárcel tampoco te roban, dice Ávila. Bueno. En fin, ahí no sé si están así, pero bueno. Entonces, en cuanto no te roban, profe. De verdad no te roban. En la cárcel de verdad no te roban. ¿En la cárcel no te roban? No. No te roban ahí. Estás más seguro que en la escuela de policía. No sé. Bueno, en fin, y después tenemos, así que según el contenido, eran esos y muchos más, ¿verdad? Y muchos más. Y según tratados generales, tratados ley, tratados contrato, tratados leyes que son de aplicación más general, tipo la Convención de Derecho del Mar, las Naciones Unidas. Tratados contratos son más para un tema determinado, tipo la fijación de un límite, por ejemplo, ¿verdad? Son más para un tema más específico. Bueno, en realidad, esos, no sé, lo que quieras agregar, Ana, pedir la palabra nomás, ¿eh? Sí, cómo no, gracias, estoy atenta. Bueno, bien, bueno, entonces, tenemos los tratados. Así en general ya quedaron con la noción de lo que es un tratado. ¿Y la costumbre qué será? ¿La costumbre en derecho interno es fuente de derecho? Sí, ustedes son de abogacía. Sí, yo había levantado la mano, por eso le... Dale. Que la costumbre en derecho internacional es fuente, inclusive el artículo... No, en derecho interno, querida. No, en derecho interno no es fuente del derecho interno. Salvo...
Salvo que la ley misma. Salvo que la ley remita a ella. Salvo que la ley se remita a ella, muy bien. Pero en cambio, en el derecho internacional sí es fuente de derecho, inclusive el artículo 38, después de decir los tratados son fuente, dice que la costumbre es fuente del derecho. Claro. O sea que y ahí está haciendo una jerarquía, de alguna manera los está enumerando como tratado, costumbre, y después va a los principios generales. Claro, pero en realidad no es una jerarquía. En realidad, lo que hizo el legislador, porque sabés que incluso cuando en el proyecto se habían puesto números y después se cambiaron por letras, justamente para no establecer una jerarquía. Priorizar. La prioridad a uno. No le da. Ahí está. Bien. La costumbre, ¿cómo dice el artículo 38, Alejandra? El artículo ¿Tienen a mano el artículo 38? ¿No vino hoy el periodista, que yo decía que era periodista? No. ¿Que le decíamos Guillermo es? No. Que le cambiábamos el nombre, doctora. Bueno. Sí, doctora, sí, es Guillermo de Césare, pero creo que no está en clase hoy. Ah, bueno. Sí, que yo lo bauticé Federico. Sí. A ver, ¿qué estamos diciendo de la costumbre? El artículo 38. Sí, a ver. En el apartado 1. ¿Lo tenés ahí? ¿Tenés todo el artículo? A ver, Claudia, tengo todo el artículo. Claudia Casulo, ¿tenés el artículo? Pablo Correa, ¿tenés el artículo? El artículo 31. ¿O te complico? O capaz que te complico, Pablo. A ver. Me mató en la calle, acá no tengo nada, me mató. No, ya sé. Bueno, Claudia, a ver. El artículo 38 dice que es una tesis jurídica en el ámbito del DIP, la costumbre ha sido sustituida por la ley, todo lo contrario ocurre en el ámbito internacional. La costumbre, de acuerdo al artículo 38 del Estado de la Corte Internacional de Justicia, es una fuente formal de validez del DIP. Formal y muy importante. Sí. En el literal número 1 dice que lo mencionado del artículo establece que la Corte podrá faltar de acuerdo a la costumbre. No, podrá fallar. Sí. Tengo medio borroso, por eso no. Sí. Esto lo voy a corregir. Podrá fallar de acuerdo a la costumbre con una práctica generalmente aceptada. No, ¿cómo una práctica? ¿Cómo una práctica? Como una práctica generalmente aceptada por la sociedad internacional de su conjunto, en su conjunto. En su conjunto. O sea que vieron que no habla de unanimidad, habla de una práctica generalmente aceptada por la comunidad internacional en su conjunto. Bien, ahora, la costumbre internacional tiene dos elementos. ¿Alguno de ustedes lo pudo ver eso? A ver, Gonzalo Friedlander. Perfecto. Sí, un elemento material y uno psicológico. Perfecto. ¿Cuál era el material? El tema de, o sea, relacionado con la reiteración de los actos o prácticas entre Estados. Muy bien. Y el psicológico, la convicción de que sean obligatorias, ¿no? Si no hay convicción, no se cumpliría. Ahí está. Opinio iure sive necessitatis. Exactamente. Es decir, el elemento psicológico. Es decir, la repetición de determinados actos por un cierto lapso, ¿verdad? Y la convicción, luego, de un lapso determinado que no dice cuánto es, de que esa práctica que están llevando a cabo es jurídicamente obligatoria. Antes, como que para que una práctica entre Estados fuera costumbre, había una tendencia que tenía que pasar mucho tiempo, pero actualmente cambió la tesitura y no van hacia la costumbre instantánea, no vamos a un tema de costumbre instantánea, pero sí que realmente se habla por el avance de los medios tecnológicos y de comunicación. Exactamente. 10 años se habla más o menos. Se hablaba de 15 años a veces, y en este caso, como han avanzado mucho, ya se sabe más o menos cuál ha sido la conducta de los estados
Y además, cuando llegan a convencerse de que eso que están haciendo es jurídicamente obligatorio, o sea, de que si no lo hacen van a tener una sanción, ¿verdad? Entonces ahí se consolida la costumbre como fuente de derecho. Elemento material entonces es la repetición, elemento psicológico es la convicción, ¿no?, de su obligatoriedad. Alejandra, ¿querías decir algo? Sí, que de alguna manera me parece que se transforma lo que se acostumbra en lo que es debido, como que hay una transformación. En el acostumbramiento se transforma en lo que se debe, lo que se debe hacer. Exacto, porque los estados en su conjunto se van comportando de esa manera, ¿verdad? Bien, y hay una relación que se establece en el libro de Jiménez de Arechaga entre los tratados y la costumbre que se llaman tres tipos de efectos: el efecto declarativo, el efecto cristalizador y el efecto generador, en esa relación entre estados y costumbre. ¿Alguno de ustedes pudo ver esto? ¿Qué sería el efecto? A ver, Gonzalo. El efecto declarativo, cuando una norma de un tratado contiene una costumbre que ya existía. Muy bien. Ese era el declarativo. Recoge una costumbre que ya existe, el tratado, ¿verdad? Bien, el efecto declarativo, el efecto cristalizador. Era cuando contenía una norma del derecho internacional público, contenía una costumbre que estaba naciendo, que le faltaba formarse. In status nascendi, ¿verdad? Exactamente, sí. Y entonces, ¿cómo se consolida como costumbre? Y porque la norma la contiene, expresamente esa costumbre. ¿Qué norma? ¿Qué norma? La norma de un tratado, por ejemplo. Ah, está. Sobre una práctica que estaban haciendo. Claro. Viene por ahí, ¿no? Profe, in status nascendi. In status nascendi, exacto. Bien. Y entonces, ¿y el efecto generador? Marta. Y buenas noches. El efecto generador, cuando la disposición de un tratado sirve de punto de partida de una práctica de costumbre posterior. Claro, o sea, por va a ser el punto de partida, digamos. Por ejemplo, sin embargo, la costumbre todavía no existe. Primero se genera el tratado y a partir de allí se genera la costumbre. Y vamos a ver un ejemplo. En el caso de un tratado que se firme, ¿verdad? Solo la firma tiene un solo efecto, que es a que las partes no frustren el objeto y fin del tratado, ¿verdad? Es un solo efecto, digamos, el de actuar de buena fe para no frustrar el objeto y fin del tratado. Ahora, vamos a suponer que un tratado se firmó y se requerían 40 ratificaciones, ponele, y resulta que no llegaron, los que habían firmado se siguieron comportando como que lo hubieran ratificado, digamos, como que fuera obligatoria. Entonces, como pasa el tiempo, ¿me están siguiendo? Como pasa el tiempo entre que firmaron, pero no ratificaron, pero se siguieron comportando de acuerdo a lo que habían firmado, se constituyó una costumbre. Por eso se dice que es el efecto generador. Genera una costumbre. Es un ejemplo, ¿verdad?, del tratado que genera una costumbre. Pablo, ¿está claro? Pablo Lieberman.
Usted sabe, profe, que estoy algo complejo para seguir porque se me corta cada rato el audio. Ah, bueno. Bueno. Y bueno, y al que está caminando no se le corta, no sé, es una... Está caminando, yo no sé cómo hace para atender tantas cosas. Bueno. En fin. A ver, ¿alguien le puede explicar a Pablo Lieberman de nuevo los 3 efectos? ¿Algún voluntario? Como yo empecé a llamar, somos 140, no sé cuántos éramos hoy. 151, creo. Ah, bueno, 11 se fueron. No es tanto. Bien, a ver, alguien que le pueda explicar. Profe, disculpe, en el chat están poniendo que una compañera se le cerró y espera para entrar. No sé Yo si estoy le pueden emitiendo, contestar. constantemente estoy admitiendo a los compañeros que están. Pero acá no tengo a nadie esperando. Capaz que ya la admitió, profe, yo solamente le estaba comentando lo que estaba en el chat. Bueno. Perfecto. A ver, ¿quién quiere decirles, quién quiere explicar lo que yo expliqué? Profesora. Hola. ¿Sí? ¿Quién? Profesora. ¿Quién habla? Gabriela. Gabriela. Sí. ¿Puedes explicar a los compañeros? Tendríamos 3 efectos. El declarativo, el cristalizador y el generador. El declarativo sería una costumbre que ya existe. Se te corta, Gabriela. Se te corta, Gabriela. Porque hay micrófonos abiertos, pero yo lo había muteado a todos. A ver. ¿Ahora sí? Están todos muteados. A ver. Ahora sí. Bueno. Entonces, Gabriela, empezamos de nuevo. Gabriela. Estás muteada, Gabriela, lo que pasa. Capaz que la profe te muteó a ti también. A ver, ahora, así. Hola. Ahora sí, Hola. Gabriela, se te escucha. Bueno, Patricia. Ahora sí me escucha. Me parece que se corta. A ver, dale. A ver, habla. Efectos, dimos 3. El declarativo, el cristalizador y el generador. Sí. ¿Sí? El declarativo cuando un tratado recoge una costumbre que ya existía. El cristalizador cuando contiene una costumbre que están haciendo. Yo noté que en norma de un tratado la recoge y la consolida. Muy bien. Después, el generador sería cuando la disposición sirve de punto de partida. Ese ahí me faltaría un detallecito. Como para redondearlo. ¿Te faltaría qué? Allí me falta un detalle, porque yo noté la disposición sirve de punto de partida. Para la conformación de una costumbre. Ahí está, sí. O sea, ¿qué elementos tenemos cuando todos esos estados se pusieron de acuerdo? Para firmar un tratado, no para firmarlo solo. ¿Qué elemento tenemos ahí? Y en principio tenemos una costumbre. No. La costumbre se consolida con el transcurso del tiempo. Claro, porque todos están... firmaron. O sea, claro. Se sintieron obligados. O sea que la opinión Yuri ya la teníamos. Y se consolidó con el transcurso del tiempo. La costumbre. ¿Está claro? Sí. Bien. Bien. Y a ver ejemplos de cada uno de ellos. Un tratado, un efecto declarativo.
por ejemplo, ustedes saben que el envenenamiento de las aguas es una costumbre antiquísima en derecho internacional humanitario que está prohibido, ¿verdad? Y declarativo. En los conflictos armados, ¿verdad? Estoy hablando. Después, un efecto cristalizador. Por ejemplo, los países están fijando su anchura de mar territorial en 12 millas, vamos a suponer, y todos en 12 millas, y viene una convención y establece que el mar territorial es de 12 millas. Entonces, cristaliza esa práctica que los estados estaban haciendo, ¿verdad? Y un efecto generador, bueno, ahí es cuando pasa eso de que puede ser en cualquier materia, en cualquier caso, digo, que los estados no lleguen a ratificar y después se convierta en costumbre igual a partir de la firma de un tratado, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces, la costumbre jurídica internacional, dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte. ¿Qué dice? A ver, Gonzalo, ¿tú tenés ahí el artículo 38? ¿Querías decir algo? Ah, pero está muteado. Estás muteado, Gonzalo. Disculpe. ¿El artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia del Estatuto? Sí. Sí, ¿De qué más habla además de la costumbre jurídica internacional? De los principios generales del derecho, reconocidos. ¿Y qué son los principios? ¿Y qué son? ¿Reconocidos por qué? Dice, a ver. Reconocidos por las naciones civilizadas. Bien, ¿y eso qué te parece, esa frase hoy en día? Es media arcaica. Quedó fuera de época, ¿no? Sí. Aunque hay naciones que no son muy civilizadas. No civilizadas, pero bueno, eso es una acotación mía. Dejó de ser costumbre. Sí, claro. Bien. Entonces, lo que pasa es que eso no deja de ser un acto soberbio de parte de quien lo diga, ¿no? El tachar al otro de incivilizado, pero bueno, en fin. Son usted me dice referente a lo que sé, civilizados son todos los que están de mi lado y los otros son todos incivilizados. Bueno, pero yo no. Y la frontera la traza uno, yo qué sé. Pero yo eso lo dije un poco, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? No le voy a decir que en broma, pero... No, pero a ver... Fue una... Bueno, no me sale la palabra. No, está perfecto, pero a veces esa... O sea, esa acotación mía no tiene que ver con nada en particular. No, simplemente supuesto, como usted dice. Mire que esa visión muchas veces se da en el tema de son los de un bando y a veces los separa un río nomás, ¿no? Están los civilizados de un lado y los incivilizados del otro, y eso es, al fin y al cabo, no deja de ser un motor de conflictos importante. Pero claro. Yo cuando me refiero a esto, me refiero más bien a que a veces hay prácticas de las naciones que no parecerían ser muy civilizadas, ¿no? Con sus semejantes, eso. Pero bueno, es como usted dice, depende de dónde se mire, pero depende también de la sensibilidad con que se mire, ¿no? Eso, nada más, no es... No, todos sabemos lo que queremos decir, pero por eso. Pero a veces es muy delgada la línea esa, ¿no? Sí, claro. Bien, bueno, a ver qué dice Ismael. No, ahora hablando de eso me vino a la mente un tema que vimos en ciencia política. Sí. Es que yo pienso, cada estado piensa que él es civilizado. ¿Sí? Y en ciencia política nosotros vimos algo que se llamaba el enemigo. Yo soy el bueno, el otro es el enemigo.
¿Vieron qué? ¿Qué se llamaba qué? El enemigo. Sí. En ciencia política lo vimos. Sí. Haciendo una pequeña extrapolación, digamos, ¿no? Es decir, sí. Cuando vimos el enemigo era decir, yo soy el bueno, el otro es el enemigo. Y acá el Estado piensa, yo soy el civilizado, el otro no. Claro. Y bueno, es lo que decía Bruno. Es lo que decía claro, Bruno, depende del lado que se mire. Es decir, cada Estado va a ser civilizado, siempre el otro va a ser el que tiene problemas. Bueno, sí, puede ser. Una discusión para otro. Sí, es muy cuestionable igual, porque todo lo que vaya contra los derechos humanos, generalmente, desde el punto de vista más allá de cómo se vean, hay prácticas que tanto viento de Oriente y Occidente. No, y aparte que van contra entiendo la conciencia. que van contra la propia. Es una discusión. Eso va más allá de cualquier apreciación subjetiva. Claro. Las prácticas no importa de dónde. Son objetivas, ¿verdad? No importa de dónde, claro. Bien. Bueno. Entonces, en realidad la vamos a cambiar por principales sistemas jurídicos. O sea, principios generales del derecho reconocidos por los principales sistemas jurídicos. ¿Y cuáles son los sistemas jurídicos que ustedes conocen? O sea, ¿cuáles son los sistemas jurídicos en el mundo? ¿Por qué podemos decir, podemos decir, bueno, vamos a cambiar y vamos a decir, no, reconocidas por los principales sistemas jurídicos? ¿Y cuáles serían los principales sistemas jurídicos? Así como a grosso modo, digamos, más allá de que habrá subsistemas jurídicos. El sistema anglosajón, por ejemplo. Y el continental. ¿Verdad? El continental y el anglosajón. El continental. Tiene esto. Bueno, a ver. Bueno, ya lo dijo. Dele. Dispare nomás y vemos a ver si. Bueno. ¿En qué consistiría el sistema continental? Y tienen raíces, digamos, más. ¿Cómo se aplica al aplicar el raíces derecho? Más romanas y más latinas y hasta bueno, la tradición escrita y un montón de cuestiones, más lo que tenemos nuestro sistema, digamos, ¿no? Sí. Y el anglosajón más de tradición oral, para ponerle un marco medianamente grosero y ancho, digamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Y Ana Claudia dice el common law, ¿verdad? El sistema anglosajón. ¿Y qué pasa con la jurisprudencia en un sistema anglosajón, Pablo Lieberman? A ver si no se me corta. ¡Ay, Pablo! Pero se te oye perfecto. Bueno. A ver, Pablo, ¿qué la jurisprudencia será fuente de derecho en el sistema anglosajón? Sí, en el la sentencia de ¿qué es la ¿Qué es la jurisprudencia? Es lo que sale de las sentencias judiciales. Muy bien. Son el conjunto de sentencias judiciales. ¿Y es fuente de derecho para casos futuros? Por ejemplo, una sentencia de la semana pasada y para el año que viene. Bueno, era lo que yo estaba tratando de explicar, que creo que una de las principales diferencias que existe entre el sistema anglosajón y el sistema continental es que justamente la jurisprudencia es fuente de derecho en el sistema anglosajón. O sea, una sentencia que defina entre A y B por A, en el futuro puede ser considerada por otro juez y replicarla, digamos. Ahí está. Capaz que el ejemplo no es el mejor. No, está bien. Pero una sentencia, digamos, a ver cuál es la palabra, es vinculante para otra. Sin embargo... Sienta precedente, obligatorio. Sienta el precedente, ahí va. Y gracias, Adrián. Y en nuestro derecho, por ejemplo, no es así. Las sentencias son únicas. Y para el caso concreto. Y para el caso concreto. Y para las partes en litigio.
para el caso concreto y para las partes en litigio. ¿Sí? Perfecto. ¿Y ante la Corte Internacional de Justicia cómo será? ¿Qué sistema? Yo creo que para la Corte, creo que es anglosajón. No, creo que es continental o europeo, es continental. La Corte Internacional de Justicia, las sentencias son para las partes en litigio y para el caso pero concreto. ¿No son vinculantes una sentencia con otra? No lo tengo claro. No son vinculantes. No. Que se diga que pueden tenerla en cuenta por el prestigio de los jueces y yo qué sé, sí, pero no son vinculantes. La jurisprudencia no es fuente del derecho. Porque yo no lo tengo estudiado, perdón, pero tranquilo. ¿Cómo se llama? Pero en algunas sentencias que leímos en el devenir de estos cursos en facultad, muchas veces hacen referencia a otras sentencias. Yo pensé que eran vinculantes, porque sobre todo en una sentencia de Costa Rica con el tema que define la persona, recuerdo que después fue citada varias veces por otras sentencias o algo de eso me quedó, pero... Claro, pero Pablo, el que una sentencia se refiera, por eso se dice que son medios auxiliares del juez o del intérprete. Lo van a mencionar porque por el prestigio, digamos, de quienes dictaron la sentencia antes, por el contenido que les gustó, porque coinciden en eso, pero si no coinciden, van a poner otros argumentos y la sentencia va a ser de signo distinto, porque la jurisprudencia no obliga a los jueces. Y el juez puede no tenerlo en cuenta, por más parecido que sea. Claro, no lo va a tener en cuenta. Incluso en la Corte Internacional de Justicia, Pablo, cuando los jueces se apartan de una sentencia anterior, que era sobre un caso similar, los jueces explican por qué se apartan. No tendrían por qué explicarlo, porque no tienen por qué explicarlo, pero es por el respeto a los magistrados anteriores, ¿me entienden? Pero no tienen por qué explicarle. ¿Cómo? ¿No son fuentes formales? No, es auxilio. La jurisprudencia y la doctrina son medios auxiliares del juez o del intérprete. ¿Sí, Dardo? Sí, profe, buenas noches. No, yo iba a hablar justo del precedente cuando salieron, que lo interesante del caso, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Que hay un dicho que dice que el juez inglés, por decir algo, es esclavo del pasado y déspota del porvenir, justamente por la fuerza del precedente. Es decir, ¿por qué esclavo del pasado? Porque están esos precedentes como que él no puede desoír, pero a su vez la sentencia que ese juez dicte, a su vez va a ser déspota del porvenir. ¿Por qué? Porque los demás lo van a tener que tomar en cuenta. Acá el abogado de repente le dice, bueno, 1291, el efecto, la fuerza vinculante de los contratos y el principio de buena fe, ¿verdad? Los contratos, como la ley misma está, y entonces yo le cito el artículo. Soy abogado, le cito el 1291. Pero el juez inglés no le va a citar un artículo. El juez le va a citar caso tal, de tal cosa, de tal año, en tal asunto, ¿no? Le va a citar el precedente. Claro. Y eso es lo que marca la diferencia. Claro. ¿Vieron ustedes en las películas a veces cuando que de repente vienen en las películas americanas o las inglesas, que vienen de repente, no encontraban el caso y de repente lo encontraron, ¡ay! Del año no sé cuánto caso, no sé qué, que encontraron el mismo caso, como para fundar justamente la sentencia. Bien. Bueno. ¿Y qué son los principios generales del derecho? Bueno, no. ¿Y qué es la doctrina? Ya vimos que la jurisprudencia entonces es un auxilio. ¿Y la doctrina qué es? ¿Qué es la doctrina como concepto? ¿Fuentes materiales o medios auxiliares? Eso estábamos hablando. Medios auxiliares. ¿Pero qué es la doctrina? Díganme qué es. A ver, Pablo Correa. ¿Dejaste de correr, Pablo? Sí, hace rato que estoy acá.
Bueno. La doctrina, para mí, son los estudiosos del derecho. Ahí está. Son los que todos sabemos que saben de derecho, como un Gamarra, como un Correa de Freitas, bueno, muchos. Sí. Bien, estudiosos del derecho. Por eso se dice que la doctrina auxilia al juez o al intérprete, ¿verdad? Porque ustedes han visto demandas y contestaciones, y en el ámbito internacional también, ¿no? Donde se cita la doctrina de fulano de la doctrina de Gamarra, en el ámbito interno la doctrina de Gamarra, ¿no? Y en el ámbito internacional también. Bueno, pero seguíamos, eso eran las fuentes auxiliares. Y en las fuentes formales, como dijimos, de la costumbre y los tratados y los principios generales de derecho reconocidos por los principales sistemas jurídicos. ¿Qué son los principios generales del derecho? A ver si alguien me puede decir. Sí, Pablo. Son la base del derecho, son los pilares, son lo que sostienen el mundo del derecho. Bueno, ¿alguna otra opinión, Gonzalo? No, está bien, está bien. Gonzalo. Los principios generales de derecho están dentro de la norma como la esencia del derecho. Creo que Carneluti decía que el vino era la norma y el alcohol como es el principio. Algo así quiero decir. Dardo. Bueno, yo estoy más o menos por el lado del compañero que habló antes, ¿no? Para mí son como los ladrillos donde los cuales se fundamenta y se asienta el edificio jurídico. Y a su vez es el norte al cual debería seguirse cuando uno está tratando de ejercer el derecho, de dictaminar el derecho. Bien, Marisa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un poco para tenerlos en cuenta, se trata de principios que son adaptables al ordenamiento jurídico internacional. Por ejemplo, la prohibición de abusar del derecho, reparar el daño que se ha causado, los principios de cosa juzgada, la preclusión, van más o menos por ese orden. Muy bien. Alejandra. Para mí son en realidad principios, normas esenciales básicas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos, tanto en el derecho interno como también en el derecho público. Internacional. Lieberman. Sí, no, son la base y son fuente para poder estudiar las otras normas. Las normas se paran en los principios. O sea, una norma que vaya en contra de los principios es una norma que no podría existir. Un ejemplo, Pablo. Y bueno, por ejemplo, una norma que diga que las personas no tienen derecho, no sé, a la vida, iría contra el principio de la vida. O en lugares que no exista ley, cuando hay un vacío legal, digamos, o dudas, se va al principio a los principios del derecho para que se eviten justamente esas lagunas legales. Y cuando se dice que el que daña no debe reparar, ¿el que daña debe reparar es un principio? No, eso es una norma. Me parece que no, que eso es una norma. Que es una norma entonces. Pero, o sea, toda norma tiene un principio que la sustenta. A ver, Bruno. Me gustó mucho perdón, no quiero quitar para Pablo. ¿Cómo? No, que no me logro. ¿Qué? No, que estaba hablando Pablo y por eso no quería. Pensé que se había terminado, perdón, Pablo. Ahora sí terminó porque se fue. No, me gustó mucho la analogía que trazó el compañero Dardo, que lo comparó con algo medio arquitectónico, como los pilares que se construyen. Son los fundamentos básicos de cualquier entramado jurídico que se quiera realizar, y
imposible separarlos del concepto del naturalismo, ¿no? Se me ocurre que son principios básicos y rectores de la creación. No hay norma, o sea, todas las normas tienen un principio que la respalda, ¿no? En derecho penal, por ejemplo, a ver, mencióname un principio general de derecho. La cosa juzgada. La cosa juzgada. Sí, bueno, eso es más procesal. Sí, para mí el tema que usted le planteaba a Pablo de la obligación de reparar, sí. Para mí es un principio. Lo tomaría como un principio general de derecho, sí. Es un principio general de derecho. Sí, claro que sí. A ver, sí, ¿quería decir algo más? No, a ver, estoy pensando nada más, sí. Pero eso, nada más que me gustó el concepto de Dardo ese. De los pilares. De los pilares de la base para la construcción de los cimientos, digamos. Perfecto. Sosa, Martínez. María Alejandra. Bueno. Victoria. ¿Qué? Hay un principio que han mencionado permanentemente desde la primera clase. Hace un rato también lo mencionaban, el principio de buena fe. La fe. Claro. Exacto. Hay otro que es muy importante en el derecho, lo van a ver en varias materias, que nadie puede transmitir mayores ni mejores derechos que los que tiene, ¿verdad? El principio de legitimidad, dice, ¿no? De justicia y buena fe también. Equidad. Claro, sí, buena fe. Buena fe es uno que lo han mencionado permanentemente. ¿Se escucha? También interno. Claro, a ver, porque ¿quién habló? Los principios generales de derecho son los principios generales del derecho interno. Que se trasladan muchas veces. Como fuente del derecho internacional. Ah, claro. A ver, voy a dar por orden, porque si no después A ver, Victoria. ¿Me escucha, profe? Sí. El principio es como un ideal que normalmente está dentro de una norma, o sea, no se lee capaz explícito, pero persigue una norma y tiene que estar reconocido dentro de la normativa, por decirlo de alguna manera. Es como tácito, no implícito. Y es algo que se utiliza para complementar. No, pero no va a pasar nada con eso. Digo, la interpretación de las normas. Hay unos micrófonos abiertos, chicos. Yo no sé, yo los había muteado a todos, pero bueno, no sé. A ver, Pablo. Está bien, María. También Victoria. Profe, voy a responder. Pablo. Me dio la palabra a mí, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bien. Yo voy a responder lo que usted preguntó de principio en cuanto al derecho penal, lo preguntó hace poquito rato. Está bien. Sí. El principio de inocencia, fundamental, el principio. Todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Otro principio fundamental en materia de derecho penal, no ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Non bis in idem. O sea, no ser juzgado por la misma causa. Sí. Gonzalo, gracias, Pablo. Gonzalo. Sí, en cuanto a que se han aplicado principios generales del derecho para fallos, como bien dijeron, internacionales. Y hay un ejemplo que dio ahí, creo, en el libro estaba, referente a que se había trazado en una sanción de guerra a Turquía, a Rusia, y bueno, y le aplicaron intereses moratorios. Que eso es derivado de principios generales del derecho común privado. Y después están los derechos generales del derecho internacional público, ¿no? Que son diferentes a esto, que se fueron como que trasladando. Sí, muchos se trasladan de los derechos internos. A ver, Gonzalo. Sí, no, y nombraba, por ejemplo, como ejemplo así de derecho, más bien particulares del internacional público, la libertad de los mares, el
eso que un Estado no puede alegar que no puede cumplir una obligación internacional porque es contraria a la Constitución. Son todos derechos esos más especiales del derecho internacional público y no generales que están en cualquier orden interno o sistema jurídico interno de cada país. Sí, ahí está Alejandra. Sí, profe, lo mío era más bien una consulta. ¿La inmunidad de los estados también forma parte de los principios? También, la inmunidad sí. Hoy preguntaba, sí, también, preguntaba del derecho penal, ¿no? Las reglas del debido proceso, o sea, bueno, el non bis in idem, que ya lo dijeron muy bien, el hecho de que no puede haber ley sin... No puede haber delito sin ley que lo establezca, no puede haber pena sin ley que lo establezca. Nula pena sin ley, ¿no? Nula pena sin ley, nulo un crimen sin ley en el caso de los delitos, que no puede haber la irretroactividad de la ley penal, ¿verdad? Bueno, y eso de que dijimos hoy del que daña debe reparar, o sea, la ley, o sea, el principio de la responsabilidad por actos ilícitos, ¿verdad? Que provocan un daño a otro. Que eso es un tema muy importante, así como en obligaciones y responsabilidad es un tema importante, en derecho internacional también es muy importante. Y bueno, eso con respecto a los principios generales del derecho. Después, hay otros actos que, a ver, creo que tengo a alguien en el waiting room. No, Victoria Jerez, ¿estás? Bueno, no sé, está. No. También hay otros actos que se llaman fuentes eventuales, o sea, son fuentes también del derecho que no están en el artículo 38 del Estatuto de la Corte, pero... Profe, ¿me permite? Sí, Dardo. Disculpe la intromisión así de coterete, pero justamente una compañera está pidiendo para entrar y me parece que era ella justamente. No, pero yo lo admití. Perfecto. Recién entré, perdón, se me había desconectado. Bueno, sí, no, por eso yo preguntaba por ti, porque te veía que estabas... no tengo problema de conexión y me saca. No, yo otra actividad claro. hago en la pongo y otra. Bueno, que se llaman actos unilaterales o fuentes eventuales del derecho internacional. Es decir, ¿qué son, Gonzalo, los actos unilaterales? Hay actos unilaterales de los estados y de las organizaciones internacionales. Muy bien. Bien, un ejemplo no le puedo dar, sinceramente. Bueno, no importa. Pero... Y son las nuevas... ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto de acto unilateral? No sé si pudieron verlo esto. No, yo no lo pude ver. No lo pude ver. Serían las nuevas fuentes del derecho internacional. Fuentes que emanan el concepto son actos que emanan de un solo sujeto de derecho internacional y provoca efectos jurídicos. O sea, no requiere la aceptación del otro. Solo emanar de un solo sujeto ya provoca efectos jurídicos. Por ejemplo, les voy a dar así una lista y después hablamos un poquito de cada uno. Por ejemplo, la protesta, la reserva, la notificación, el reconocimiento, la protesta, la reserva, la notificación, el reconocimiento. A ver, que me está faltando uno o dos. La promesa. La promesa, exactamente. Profe, ¿y la renuncia? La renuncia, ahí está. Todos esos son actos unilaterales, porque emanan, repito, de un solo sujeto de derecho internacional provocando efectos jurídicos. Le voy a decir un ejemplo de notificación. Cuando en el derecho del mar, ustedes saben que en el mar territorial, o sea, donde pasan los barcos, tienen el derecho de paso inocente los barcos de terceros estados,
para poder llegar a los puertos, ¿verdad? Y para poder comerciar. O sea, porque en el mar territorial la soberanía es del Estado, ¿verdad? Solo del Estado, las 12 millas. Pero existe ese derecho a favor de terceros para que los terceros estados puedan pasar. Se llama derecho de paso inocente. En determinadas circunstancias, el Estado puede cambiar por alguna, o por un accidente en el mar, o por alguna circunstancia especial, el Estado puede cambiar la ruta de los terceros, de los barcos de los terceros estados, pero para que esto surta efecto, o sea, para que el tercer estado no se, ¿cómo les voy a decir? Tiene que notificarlos a todos, sino indistintamente a los estados que pretenden que eventualmente pudieran pasar por ahí. Entonces, si no notifica, el estado que pasa por ahí y no fue notificado no es responsable por haber violado nada, ¿me entienden? Porque la notificación produce el efecto, ese efecto, de que tiene, digamos, el Estado tiene la carga de que si modifica la ruta del paso inocente, donde pueden pasar los terceros estados, tiene que comunicarla, porque si no le comunica no le es oponible ese cambio de ruta. ¿Quedó claro? Bien, eso es un ejemplo de notificación que produce efectos jurídicos, ¿verdad? Otro ejemplo de, por ejemplo, la protesta. Nosotros tenemos en el norte de nuestro país límites contestados, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un límite contestado? El Rincón de Artigas, la isla brasilera. El Rincón de Artigas y la isla brasilera. Son, a ver, espacios de tierra sobre lo que no hay acuerdo a qué país pertenece, ¿no? ¿No es eso? Bueno, se firmó, el límite está fijado, pero está mal fijado. Bien. Por ejemplo, en el Rincón de Artigas, o sea, un límite contestado no es un límite no definido. Lo que pasa, está bien lo que dice eso, usted, en el sentido de que no hay acuerdo, si el marco se puso acá y tenía que haberse puesto 22.000 hectáreas en otro lado, es un error grosso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no hay acuerdo. El Estado uruguayo, por ejemplo, dice, no, esa parte del Rincón de Artigas, que está, digamos, ahí en la frontera, ¿verdad, Bruno? Entre... Sí, arriba, en el departamento de Rivera. De Rivera, Rivera y... Era de la época cuando hacíamos mapa con papel calco, no sé si sigue así. ¿Qué decías, Alejandra? Ah, pensé que alguien más había hablado. Bueno, entonces en ese caso, no es que el límite no está fijado, pero está fijado y fue demarcado. O sea, ustedes saben que demarcar un límite es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Colocar el marco o lo que sea que haya que colocar. Ahora, si el demarcador uruguayo, que se llamaba Reyes, se confundió en 22.000 hectáreas a favor de Brasil, bueno, pavada de confusión, ¿no? Pero en definitiva eso es un límite que en realidad, según el tratado, debería haberse hecho de otra manera. Esas 22.000 hectáreas corresponden al Uruguay. Y ahí está instalado lo que se llama un pueblo al pueblo Albornoz. O sea, yo fui con mis alumnos de Salto, de estudiantes de Relaciones Internacionales, fui al pueblo Albornoz un día de verano. Un día fuimos con una camioneta de la universidad, un día de verano de esos, así que rajaba la tierra. Ustedes saben lo que es el norte en verano, ¿no? Bueno.
rajaba la tierra, estaba así, el sol imponente. Llegamos al pueblo de Albornoz y nos bajamos. Y ahí había una plaza que no era plaza, pero era digamos una base de material y una bandera brasilera enorme como la de la plaza ahí de Tres Cruces, pero brasilera. Y porque ellos fundaron el pueblo de Albornoz para ir quedando, digamos, marcando presencia, digamos. Y ahí había una escuela que estaba el maestro enseñando, y ahí estaba bien, en lo que él estaba enseñando a unos poquitos alumnos, era Macondo, digamos, el panorama era Macondo, aquello, rajaba el sol, no había nadie, llegamos, y el maestro estaba enseñando, y yo le dije, usted sabe que esto... Aparte estaba bien demarcado, bien señalado el Rincón de Artigas, ¿no? Yo no sé cómo lo estaría enseñando el maestro, pero fue una experiencia. Entonces, a raíz de que Uruguay, de que Brasil puso la bandera, puso la escuela, puso había un prefectiño, decían ellos, bueno, nunca lo vimos a tal prefectiño. Y entonces Uruguay, ¿qué fue lo que hizo? Uruguay hizo un liceo, ahí en Massoyer, ¿no? Es Massoyer ahí, ¿no? Bueno, un liceo y unas escuelas, yo qué sé, bueno, para ir frenando la cosa. Pero ¿a qué voy con todo esto? Esto se hizo, imagínense que esto se descubrió en el año 30 y pico, la mala demarcación del tal demarcador Reyes, y ha sido objeto de protestas, y ahí está el acto unilateral, por parte de Uruguay a Itamaraty, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es Itamaraty? Sí. Obvio. Bien. ¿Todos saben? Itamaraty es la Cancillería brasileña, muy famosa por sus habilidades diplomáticas y heredadas de sus antepasados. Bien, Uruguay hace una protesta cada tanto a Brasil por esa zona. ¿Qué efecto tendrá ese acto unilateral protesta que hace Uruguay a Brasil? Porque el acto unilateral tiene un efecto, ¿verdad? Dijimos, ¿sí o no? ¿Qué efecto les parece a ustedes que hace este acto unilateral de la protesta que hace Cancillería sobre esas 22.000 hectáreas? ¿Qué efecto puede tener esa protesta que hace Uruguay a Brasil? ¿Para qué lo hace? ¿Tendrá algún efecto jurídico? ¿Qué es lo que caracteriza al acto unilateral? Marisa. Perdón, profe. Puede ser por el tema de la soberanía del territorio, porque cuando hay un límite contestado, ambos estados están disputando la soberanía de ese espacio de tierra que no está definido, que está mal definido de un lado o del otro. Entonces, lo que quiere reconocer es la soberanía sobre ese territorio. Bueno, ¿y qué pasaría si el Uruguay no hiciera nada? Se quedaría como que es territorio brasilero, no uruguayo. Perdería como que dice la soberanía sobre ese pedazo, sobre esa tierra. Hay un modo de adquirir el dominio en derecho interno y también en derecho internacional que se llama prescripción. ¿Opera la prescripción en derecho internacional? También. Es lo que pasa con la Guayana Esequiba, que hay una disputa hace 1000 años entre Venezuela y justo la Guayana Esequiba, que dice que Venezuela dice que es de ellos y la Guayana Esequiba dice que son libres. Ese tema yo, bueno, no voy a decir la edad porque son unos cuantos años, pero desde que estudié en la escuela está ese tema, se llama la zona en reclamación. Claro. Entonces, en Venezuela le decimos en nuestros mapas la zona en reclamación. Claro. Y para otros efectos es la Guayana Esequiba. Claro.
Y acá se llaman límites contestados. En vez de zona de reclamación, límites contestados. ¿Qué me decía Bruno? No, que quería saber si ya me contestó. Que operaba la prescripción. Mira. Sí. Sí, opera la prescripción. O sea, el reclamo viene a ser una especie de acción reivindicatoria. El reclamo interrumpe la prescripción, porque la prescripción, una de las cosas que exige es que sea continua e ininterrumpida, ¿verdad? Pero si el soberano interrumpe la prescripción, se hace una protesta ante la Cancillería brasileña o Itamaraty, ¿verdad? Entonces, ¿sí, Gonzalo? Sí, como que le interrumpe, estoy aplicando términos de prescripción común, le interrumpe el ánimo de dueño que puede tener en este caso el Estado brasilero. Claro, porque justamente uno de los requisitos es que el Estado, en este caso, esté en una posesión ininterrumpida, y sin embargo, si la Cancillería uruguaya está reclamando, protestando, y ahí está el acto unilateral, ese acto unilateral tiene el efecto jurídico de la interrupción de la prescripción, ¿verdad? Perfecto. No sé cómo estamos de hora, chicos. Las 11 en punto. Bueno, seguimos el miércoles. Y vamos a terminar con fuentes, y vamos a hacer yo sé que Federico lo dio, lo de nulidad y terminación, pero él mismo me dijo que lo dio como medio rápido más al final. Entonces vamos a hacer nos detenemos un poquito más en esos temas. ¿Les parece? O sea que busquen en Jiménez de Derechaga y en la Convención de Viena nulidad y terminación de tratados. ¿Ok? Y vamos a terminar con los actos unilaterales. Rodríguez Perdomo, ¿quería decir algo? Sí, perdón, buenas noches. Una consultita, profe, si había podido ver que le envié por mail el trabajo para aportar de... Sí, disculpe que no lo había mencionado. No, era para saber si le había llegado bien y si estaba bien por ese medio, porque por EVA no me daba cuenta cómo poder enviarlo. No, pero ahora ya puede enviar por EVA porque ya está todo actualizado. Pero de todos modos, todavía no lo pude ver porque he andado a mil con otras cosas. Yo sé, sí. Pero ellos hicieron un trabajo espontáneo, digamos, de análisis de lo de China, ¿no? El conflicto, sí, de China-Taiwán. Ahí está. Y ella y una compañera, ¿no? Rodríguez. Sí, Valentina. ¿Y eso va solo para la profesora o queda para todos? No. Si puedo subirlo, por eso a Eva lo va a quedar, lo va a subir para todos. Bueno, gracias. El otro día, no sé si fueron a la conferencia, no sé, yo fui con los de Derecho Humanitario, pero hubo una conferencia del profesor Barbosa, que es capitán de navío, No pude porque justo estaba en clase, pero quería ir para justo armar el trabajo y no pude conseguir ahí el material, estaba súper interesante. Muy interesante. Sí. Bien, bueno, yo cuando haya eventos y conferencias y cosas así, los voy a convocar, o de repente si coincide con una clase vamos a ir todos, porque a veces, ¿no? Cosas así tan puntuales y tan recientes, también, recientes en el sentido del viaje de Peloso, pero... Sí, obvio. pero no porque sea reciente el conflicto. Bueno, gracias, nos vemos el miércoles. Va, hasta el miércoles. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta el viernes. Vamos. No, el viernes. Porque el interpretar antes porque es 24 de agosto, profe. La noche el miércoles, claro, el miércoles ya es 24, claro. Yo como nunca salgo a la noche. ¿Qué? La pasamos a buscar, profe, y hacemos algo, todos.
Qué cómico. Bueno, nunca, en tantos años que existe la noche, nunca fui a la noche de la nostalgia. No sé, bueno, no me esta llamó. puede ser su primera vez, profe, viene con nosotros. Bueno, un gusto, nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego.